Buenas gente, ¿cómo les va? El día de hoy les traigo unas nuevas y sabrosas creepypastas. Recuerden ponerme en los comentarios recomendaciones para nuevas creepas que quieran que salgan en los vídeos. Sin más interrupción, comencemos. Algo anda mal con Diana. No creo que esto esté pasando por algo que yo hice o mi familia hizo. No me metí con nada que no debía, no anduve buscando respuestas, no me metí en propiedad ajena ni abrí la puerta equivocada. Si hay una razón por la que esto empezó, todavía no sé cuál es. Eso es lo que más me molesta. Este fin de semana visité la casa de mis papás con mis hermanos. Ya todos somos adultos. No puedo creer que voy a cumplir 30 este año. Mi hermano, Ross, es el mayor. Mi hermana, Sam, es la del medio, y yo soy el más chico, lo que significa que todavía me hablan como si tuviera 16 cuando estoy bajo el techo de mis papás. Fue uno de esos fines de semana raros en los que los horarios de todos coincidieron. Ninguna ocasión especial. Solo la familia reuniéndose. Mi papá pidió comida china para llevar. Mi mamá abrió una botella de bourbon para Ross y para mí. Nos sentamos en la sala hablando de recuerdos de la infancia, de gente que no hemos visto en años, lo de siempre. En algún momento, mi papá se levantó y fue al pasillo, luego regresó cargando una caja de cartón que parecía haber sobrevivido a una inundación en algún momento. Encontré esto la semana pasada, dijo. Vamos a ver algunos esta noche. Adentro había vídeos caseros viejos. Cintas VHS. Casetes Miniduf. Bandas elásticas secas y rotas por la edad. La mayoría estaban etiquetados con la letra de mi papá. Cumpleaños. Días festivos. Obras de teatro escolares. Esas cosas en las que no piensas hasta que te recuerdan que existen. Ross y Sam estaban ansiosos. Yo disfrutaba algunos de nuestros vídeos caseros, pero siempre fue una broma familiar que no hubiera vídeos de mi infancia. Claro, había fotos. Pero nada comparado con los vídeos de graduación de la escuela secundaria de Ross y Sam. Nos mudamos al sótano. Mi papá puso un video al azar. Las imágenes eran exactamente lo que esperabas. Tono nostálgico de los 90. Mala iluminación. Zoom raros. Ross montando su bicicleta mientras Sam intentaba robar la atención de la cámara con cualquier actividad inútil de 5 años que estuviera haciendo. Cortes aleatorios a mamá dándome de comer en mi silla alta. Luego Sam abriendo regalos de Navidad e intentando parecer agradecida. Yo parado demasiado cerca de la lente, parloteando, estirando la mano hacia la pequeña pantalla desplegable. Fue divertido. Cómodo. Un cliché, pero el tipo de cosas que te hacen olvidar lo rápido que pasa el tiempo. A la mitad de una cinta de una fiesta del 4 de julio, Sam se rió y señaló la pantalla. ¡Ay, mierda!, dijo. Esa es la señora England. El video se congeló por un segundo cuando mi papá le dio a pausa. La imagen tembló. Allá atrás, cerca del borde del encuadre, una mujer estaba parada cerca de la línea de la cerca. Morena, cabello castaño rizado. Lápiz labial morado que parecía casi negro en el video. No se movía. ¡Ay, Dios mío!, dijo mamá, inclinándose hacia adelante. Esa es Diana. No la había notado al principio. Una vez que la vi, no pude dejar de mirar. Diana England vivía al lado de nosotros cuando éramos niños. Nada separaba nuestras casas, aparte de su jardín y una franja de hierba crecida. A veces jugábamos con sus hijos en el callejón sin salida. Niños tranquilos. Un poco raros. Pero nada alarmante. Su esposo era médico. Siempre trabajando. Principalmente recordaba su auto entrando y saliendo a horas extrañas. Creepy, cantó Ross. Eso es espeluznante, se rió mamá, tomando un sorbo de su bebida. Diana England era extraña. Incluso en ese entonces. No peligrosa. Simplemente un poco rara de una manera que no podías describir cuando eras niño. Su ojo izquierdo siempre se desviaba hacia afuera. Sé que es malo decirlo, pero era espeluznante. Le encantaba la jardinería. Siempre afuera. Siempre sonriendo y saludando. Solía verse más saludable, a veces más gorda. Pero en el video, era más delgada de lo que recordaba. Su postura rígida. Siempre estaba ahí afuera, dijo papá, sacudiendo la cabeza. Juro que sabía nuestro horario mejor que nosotros. ¿Por qué está parada cerca de la cerca junto a la piscina?, preguntó mamá. Su casa estaba en el lado opuesto.
Probablemente la invitamos a la fiesta, ofreció Sam. Ni de coña, gritó papá, riendo. Nunca. Todos nos reímos más de cómo solía hablarte hasta que te cansabas si te quedabas atascado en el buzón. Si la veías paseando al perro, más te valía darte la vuelta y volver a entrar. Es triste que Rebecca y Julie se mudaran al mismo tiempo. Ya nunca las ves visitar, dijo Ross. Todavía tiene a los chicos, agregó papá rápidamente. Eventualmente, la cinta terminó. Mamá bostezó y dijo que se iba a la cama. Sam la siguió. Ross se quedó más tiempo para terminar su bebida, luego subió las escaleras poco después. Después de que todos se fueron a la cama, la casa se quedó en silencio. Notas sonidos que normalmente ignoras. El refrigerador zumbando, el reloj tic-tac, el viento rozando el revestimiento. Yo también debería haberme ido a la cama, pero era una ave nocturna. Me quedé en el suelo, hojeando vídeos. Cerca del fondo de la caja, encontré uno que no tenía fecha. Sin festivo. Solo mi nombre, escrito cuidadosamente. Mitchell. Me di cuenta de que este podría ser mi video de graduación de la escuela secundaria. Recordé el día. El calor. La toga. Mi papá básicamente había filmado todo el día, pero no podía imaginar las imágenes en sí. Eso se sintió raro. Puse el viejo DVD. Tardó más de lo que debería. La imagen se tambaleó mientras el reproductor de DVD luchaba por leer el disco. El video no era tan viejo, y me sentía un poco irritado, como si estuviera poniendo demasiado esfuerzo en algo que no importaba. Tomé el control remoto y presioné play, bajando rápidamente el volumen en preparación para la música o una multitud ruidosa en la ceremonia. La pantalla se puso negra. Luego parpadeó, solo por un momento, y pensé que vi un jardín. Las imágenes se estabilizan después de un segundo. Los colores están distorsionados. Es otro cumpleaños. Lo reconocí de inmediato. El cumpleaños número 16 de Sam. Fiesta en la piscina del patio trasero. Carpa grande, mesas plegables, flotadores esparcidos por todas partes. Papá estaba filmando todo el caos. Sam y sus amigas compitieron en un juego de piscina, luego hizo un paneo a rosa medio bocado de un hot dog, con mamá en el fondo preguntando si alguien necesitaba algo. Todo se sentía nostálgico. Tengo 11 años. Tal vez 12 en este video. Estoy a punto de bajar por el tobogán, de cabeza, con la barriga hacia abajo, soltando una especie de grito tipo Tarzán Splash. La cámara hace zoom, capturando toda la piscina. Estoy tratando de reconocer caras. Ahí está Rachel, Anthony, la cámara hace un paneo de una cara a la siguiente, haciendo zoom en cada persona en la piscina. Connor, tía Beth, Kylie y mi corazón se detuvo por un segundo. Diana está en la piscina. Sucedió tan rápido. En un abrir y cerrar de ojos. Pero sabía que era ella. Diana, de pie cerca del extremo profundo, mirando a la cámara con contacto visual directo, o al menos uno de sus ojos. Tomé el control remoto e intenté rebobinar. No funcionaba, solo lo hizo avanzar rápido en su lugar. Lo dejé reproducir. No quería perderme nada. La cámara se sacudió un poco. Mi papá debe haberla dejado en una de las mesas. Toda la piscina y todos a su alrededor permanecieron en el encuadre. Miré más de cerca el televisor. En medio del caos, risas, cañonazos, ahí estaba ella Diana en la piscina. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. No porque estuviera en la piscina. No porque me estuviera mirando a través de la pantalla. No por esa sonrisa espeluznante. Sino porque llevaba la misma ropa en el último video. La gente no la ve. Se mezcló con la multitud, sin embargo, se destacó mucho. Llevaba ropa casual. Esto no tiene ningún sentido. La fiesta del 4 de julio fue fechada en 1999. La fiesta de cumpleaños número 16 de Sam fue en 2007. ¿Cómo podía verse exactamente igual, 8 años después? Se me puso la piel de gallina mientras la cámara se quedaba quieta. Diana todavía me miraba. Esperaba que mi papá la recogiera en cualquier momento. Intenté mirar a otro lado, a cualquier otra persona en la piscina, pero no pude. Por alguna razón, ella era la única enfocada. Perfectamente clara. Sin morones en absoluto. Gainger. Gritó yo a los 12 años en la distancia Splash. Sacudí la cabeza, sintiendo un poco de vergüenza. Mi cabeza salió del agua, como un pequeño flotador de pesca muy lejos.
La cámara comenzó a hacer zoom hacia mí, lenta pero implacablemente. Luché por ponerme de pie, con los dedos de los pies apenas tocando el fondo mientras me dirigía hacia el extremo poco profundo. Luego la cámara se congeló, mi pequeña y pálida cara llenando el televisor. De la nada, algo me golpeó en la cara, sumergiéndome bajo el agua. El agua se arremolinó a mi alrededor, mis pequeños brazos y piernas se agitaban por encima y por debajo de la superficie. ¿Qué carajos? La cámara hizo zoom un poco. Un brazo apareció desde la izquierda, sujetándome. Más oscuro que mi piel. Flaco. La cámara se alejó lentamente de mi cuerpo luchando, siguiendo el brazo de la persona. Toda la sangre se me fue de la cara. No recuerdo que esto haya pasado. Espera, el video está fallando. La cámara se mueve lentamente, pero ya han pasado al menos 10 segundos. Esto no tiene sentido. ¿Qué es esto? Mi pecho se aprieta. Intento racionalizarlo, pero no puedo. No importa cómo se mueva la cámara, siempre hay más brazo. El brazo sigue y sigue. Las salpicaduras no se detienen. Los sonidos de la lucha continúan, amortiguados y frenéticos. Que alguien haga algo. Grito, sin siquiera pensar en mi familia dormida arriba. Y entonces, estoy cara a cara con Diana en la televisión. Todavía sonriendo. Todavía mirando directamente a la cámara. A mí. Su ojo izquierdo se desvió hacia afuera, mirando mi cuerpo debajo del agua. Miro hacia otro lado. No sé por qué no apago el televisor. No sé por qué no me muevo en absoluto. Siento que cualquier movimiento podría desviar su atención de la pantalla y hacia la habitación. Las salpicaduras se detienen. La lucha se detiene. Vuelvo a mirar el televisor. Mierda. Su expresión cambia. Su rostro todavía está llenando el encuadre, pero la sonrisa se ha ido. Su boca ligeramente abierta. Sus ojos son más grandes ahora. La cámara comienza a hacer zoom. El sonido vuelve a entrar. Pasos mojados golpeando el concreto. Música rock a la distancia. Risas. De vuelta a la normalidad. El encuadre se asienta. Amplio de nuevo. Exactamente donde mi papá lo dejó. ¿Qué? ¿Dónde? Todavía tenía la boca abierta. Sentía la garganta seca. Me quedé mirando la pantalla. No hay forma. Ahí estaba yo. Saliendo de la piscina. Corriendo hacia el césped. Vivo. Gainger. Grité, como si nada hubiera pasado. Recuperé el aliento. El alivio me invadió, como un peso que se levantaba de mi pecho. Pero Diana todavía estaba mirando a la cámara. De vuelta a su sonrisa original. No se había movido. Excepto su brazo. Se extendía por la piscina hacia el otro lado, antinaturalmente largo. Al menos 12 pies. Como una de esas cuerdas flotantes en una piscina pública. Prohibido el paso. Y nadie lo hizo. El video terminó. No me acuerdo quién soy y estoy subiendo la escalera al cielo. La piedra estaba cubierta de polvo rosado, sangre coagulada mezclada con finos escombros, para formar una capa suave sobre los escalones. Esta no era solo su sangre. Tenía los dedos en carne viva y supurando, pero esas eran escaleras que no había subido hasta ahora. No. Esas eran las manchas de cientos antes que él. Quizás estos rastros sangrientos eran los últimos restos de ellos. Quizás alcanzaron su cenit y coronaron las losas sinuosas. Era imposible saberlo y, francamente, irrelevante. Solo había dos resultados, para todos los que estaban antes que él y para él mismo. O subía o caía. Como para acentuar sus pensamientos, una ráfaga de viento alteró la quietud del aire muerto. No se atrevió a mirar a su alrededor por temor a que la caricia aérea viniera de una de sus alas batientes. No podía mirarlos. Literalmente, no podía. La única razón por la que sabía que tenían alas era por el sonido y las historias. Él, como muchos, imaginaba seres hermosos con plumas blancas perladas que se extendían desde sus omóplatos, pero ¿quién podía decirlo con seguridad? Aquellos que dejaron que su curiosidad los dominara y se atrevieron a echar un vistazo nunca vivieron para arrepentirse. El castigo era inmediato e implacable. No creía que ellos fueran capaces de ese acto. Era demasiado humano. No recordaba su nombre ni por qué estaba subiendo esta escalera, pero sabía que no podía parar. Las criaturas aladas no le darían la piedad del respiro y si caía, entonces tendría que empezar a subir de nuevo.
Había caído 3 veces y no creía tener fuerzas para empezar una cuarta vez. Y el terror estaba en la ausencia de lo que pasaría si no ponía un paso doloroso delante del otro. La muerte parecía aterradora hasta que se dio cuenta de que había cosas peores que perder que la vida. No recordaba quién había sido ni cómo terminó en este pozo con la escalera sinuosa, pero supuso que debía haber sido un hombre malvado. Debió haber hecho algo para merecer este castigo infernal, pero cuando intentó hurgar en su mente en busca de respuestas, fue como meter los dedos en queso blando. Lo que fuera que estuviera allí, si quedaba algo, era imposible para él de alcanzar. Todo lo que sabía desde que recordaba era estar en este espacio y la necesidad ineludible de llegar a la cima de esta escalera. Lo que fuera que estuviera en la cima significaba la salvación. Significaba esperanza. No había duda al respecto. Lo sabía tan seguramente como caer significaba el olvido. Era algo gracioso, pero cada vez que intentaba imaginar que podría ser peor que la muerte, todo lo que su mente fragmentada podía invocar era la nada. No la ausencia de imaginación, sino la pura y vacía nada, y reemplazaba la médula de sus huesos con un pavor tan agudo que instintivamente comenzó a subir. El constante susurro de las alas que batían detrás de él lo atormentaba con el recordatorio del ángel que rastreaba su ascenso fuera de su vista. Mantuvo los ojos firmemente plantados en las piedras, haciendo todo lo posible por ignorar la creciente angustia de ser observado. Era un peso constante que se asentaba justo en la nuca, pero cuando uno de ellos, los ángeles, estaba tan cerca, se sentía peor. Las criaturas nunca hablaban ni lo tocaban, pero aún así sentía la aguda sensación de uñas heladas que le recorrían la columna vertebral. Se estremeció y siguió arrastrando su cuerpo fatigado por los escalones. El dolor también era constante, pero había pasado mucho tiempo desde que el entumecimiento se instaló y dejó de notarlo. Cuando comenzó la subida, había tenido suficiente energía para pararse sobre 2 pies y caminar erguido, pero eso era entonces y esto es ahora. No había sensación del tiempo aquí y la monotonía de su tarea hercúlea convertía cualquier intento mental en un ejercicio de futilidad. Sabía que nunca tenía un descanso y que la energía comenzaba a escurrirse como agua entre sus manos. Demasiado pronto su espalda se encorvó y sus pies tropezaron. Había estado gateando a 4 patas el tiempo suficiente para que la piel se desprendiera de los huesos. Probablemente estaba pegada a los escalones previamente recorridos para que el siguiente ascendente los pisara. Las yemas de sus dedos eran más hueso que carne y cuando las clavaba para agarrarse, emitían un sonido raspante que le hormigueaba por la escalera de sus vértebras hasta las plantas de los pies en carne viva. Se preguntó si siquiera sería capaz de llegar a la cima con la rapidez con la que su cuerpo se estaba desmoronando, pero demorarse en esos susurros crueles que se calentaban a través de las grietas de sus pensamientos en espiral era una forma de autoflagelación. Sabía que estaba perdiendo la esperanza, pero no tenía más remedio que aferrarse a ella porque no había nada más. Subía o caía. La elección era terriblemente simple. El grito fue sorprendente cuando rompió el silencio. Giró la cabeza hacia el ruido por impulso, pero ese terror instintivo se apoderó de su cerebro reptiliano justo a tiempo para petrificar su cuello y evitar que girara por completo. El ángel todavía estaba allí. Una mirada accidental era tan criminal como una deliberada y sabía que había estado demasiado cerca para su comodidad cuando un brillo demasiado doloroso para ser hecho para ojos carentes quemó los márgenes de su visión. Había visto algunos de los restos de los que cayeron y nunca volvieron a subir y una cosa unificaba todos sus restos podridos. Sus cuencas de los ojos siempre estaban ahuecadas, ennegrecidas y quemadas y sabía que en sus momentos finales habían mirado. Supuso que eso no era opcional y la breve visión de sus rasgos retorcidos, al menos los que aún tenían suficiente carne en sus rostros para torcerse, fue una visión final inquietante. Giró lo justo para ver al otro infeliz desplomándose y, por el más breve de los momentos, sus ojos se encontraron. Fue uno de esos latidos interminables que parecían burlarse del paso del tiempo. Un instante que se extendió por una eternidad de 1 minuto durante el cual vio demasiado en los ojos derrotados. Este escalador desecado sabía que este era su último momento y lo que le sorprendió fue el alivio. Había terror allí, del tipo con el que él mismo estaba íntimamente familiarizado, pero también un alivio abrumadoramente bendito. El grito fue reflexivo y carecía de la fuerza de alguien que aún podía aferrarse al miedo suficiente para seguir adelante. Nunca había visto algo verdaderamente desesperanzador hasta ese momento.
Fue aleccionador y, mientras continuaba subiendo con la imagen de la mirada de ese caído grabada en la parte posterior de sus párpados, se dio cuenta de que el vacío que lo esperaba si resbalaba se extendía desde la mirada lastimosa de los miserables. No recordaba quién había sido y qué cosas terribles había hecho para colocarlo aquí, pero debió haber sido verdaderamente malvado. Pero había una esperanza parpadeante de redención. Estaba el brillo moribundo de una llama que lo obligaba a subir y seguramente eso significaba que había alguna expiación para un pecador como él. Seguramente. ¿Importaba siquiera cuando de todos modos no tenía elección? Subió. No es un árbol. 12 llamadas perdidas. Mis ojos no se movieron mientras mi teléfono seguía vibrando sobre el viejo mostrador de roble. Mis manos sostenían suavemente el vaso mojado de mi sexta bebida. 13. Estoy cansado de esto. Cansado del ruido, de las peleas. Estoy cansado de aferrarme a esta cosa caótica que mi esposa y yo llamábamos amor. Aún así, todavía podía olerla entre las bebidas derramadas y los cigarrillos que envolvían el deprimente bar. Lavanda. El aroma permanecía en mis fosas nasales. 14. Sus gritos resonaban en mi cabeza. No había habido amor esa noche. No hubo palabras medidas. No había cuidado mientras íbamos y veníamos como un par de perros rabiosos. Tomé otro sorbo de whisky, la sensación de ardor había desaparecido. Cada trago más fácil que el anterior. Si hubiera permanecido un momento más en esa casa miserable, Dios sabe qué pecados oscuros me habrían seguido. Nunca le he puesto una mano encima. Estoy orgulloso de eso. Un estándar bajo, como diría mi esposa. Giro el vaso en mis manos. De vez en cuando, a través del reflejo de la bebida, podía verlo. Veía esa sonrisa torcida en el rostro de mi padre. Mi padre. Solo era un niño entonces. Todo lo que podía hacer era mirarlo agitar sus puños ensangrentados frente a mí. Mi madre en el suelo. Las lágrimas corrían por su rostro y sobre sus labios temblorosos. Nunca olvidaré sus ojos negros de golpeador mientras me miraba desde arriba. Esa sonrisa hiriente en su rostro nunca se desvaneció, incluso cuando la policía lo arrastró. Sabía que si permanecía más tiempo en esa casa, la rabia que él me había transmitido finalmente se liberaría. Tenía que escapar, aunque solo fuera por un rato. Orando para encontrar la salvación en un vaso vacío. El teléfono vibró una vez más. 15. El correo de voz había estado lleno durante meses. No tenía intención de dejar que ella me dejara mensajes para reprocharme. Para decirme que no soy un hombre. Siempre escapando del enfrentamiento. Siempre rompiendo mis promesas. Terminé el vaso y lo golpeé contra el mostrador. Sin importar la mirada del bartender. Pagué mi cuenta, tomé mi abrigo y tropecé fuera del bar hacia el frío invernal. Mi pulgar se suspendió sobre la pantalla tenue mientras me tambaleaba hacia mi camioneta. El temor se instaló en el fondo de mi estómago mientras revisaba los mensajes de texto. Cada mensaje suplicaba una respuesta. Una disculpa mezclada entre llantos y acusaciones. Contuve la respiración mientras leía el último mensaje una y otra vez. Me detuvo en seco y en ese momento no tenía ni idea del por qué. No había disculpa. No había enojo. Solo 4 palabras simples. No es un árbol. No tenía derecho a estar en ese camino maldito. El sudor se deslizaba por mis ojos. Apenas podía ver por dónde iba. El whisky finalmente había hecho su efecto. La nieve y el hielo cubrían el pavimento. Había perdido la cuenta de cuántas veces había tenido que esquivar las altas cúmulos de nieve. Había levantado mi teléfono e intentado llamarla varias veces. No hubo respuesta. Un sabor de mi propia medicina. Lancé mi teléfono frustrado, mis ojos se abrieron mientras ella susurraba mi nombre. Allí estaba, acostada a mi lado en nuestra cama. Sin lágrimas. Sin rabia. Mandy había tomado la sábana blanca y la había colocado sobre nosotros de manera suelta. La delgada tela brillaba mientras el sol de la mañana presionaba sus rayos a través de ella. Podía verla claramente a través del velo blanco, su rostro tan tranquilo y desprotegido. Nada como la forma en que la había dejado. Se inclinó hacia mí con un suave beso. Su piel suave y cálida, y su largo cabello negro caía suavemente sobre mí. Permanecí inmóvil, temiendo que incluso el más pequeño movimiento pudiera romper este momento. Quería atesorarlo todo el tiempo que pudiera.
Ojalá todo nuestro matrimonio fuera como este preciso momento. Sus labios se separaron. Esperaba que dijera que me ama o algo dulce. En lugar de eso, el sonido que salió de su boca desgarró la calidez. Un grito animal y desgarrador rasgó el aire entre nosotros. La luz había desaparecido en un instante, mientras su calor se despojaba de mí y mis ojos contemplaban un vacío negro frente a mí. El aire frío pasó zumbando por mi rostro mientras jadeaba por aire, mi barba cubierta de frágiles hilos de hielo. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. No sé cómo me expulsaron de la camioneta. Me encontré a unos pies de distancia, tendido en la nieve como si me hubieran arrastrado lejos de un fuego. El ciervo chillaba mientras intentaba desenredarse frenéticamente del parabrisas. Me acerqué con cuidado al lado del conductor. Mi puerta estaba completamente abierta. Los brillantes faros de la camioneta iluminaban lo que quedaba de la maldita cosa. Tenía al ciervo atrapado en medio contra la zanja. No podía hacer nada. La camioneta era lo único que lo mantenía unido. Saqué mi cuchillo de caza del asiento trasero. Los ojos asustados y desolados del ciervo me miraban, soltando un suave gemido mientras lo terminaba rápidamente. No había forma de sacar la camioneta de la zanja, no sin una grúa. Vivíamos lo suficientemente lejos como para que no valiera la pena esperar a que alguien pasara. Busqué mi teléfono en el interior. Sé que lo lancé antes del choque, pero no está aquí. De alguna manera, el teléfono había desaparecido en el aire. Miré hacia el lugar donde yacía. Mi cabeza retumbaba mientras cavaba en la nieve buscando el teléfono en caso de que me tambaleé hacia adelante a través de los cúmulos de nieve. El viento aullaba contra mis oídos. Aún así, escuché una rama romperse en algún lugar a lo lejos en mi lado derecho. Cambié la linterna esperando ver otro ciervo o algún otro animal. Solo la nieve y los árboles. Así que seguí adelante. Otra rama se rompió. Nuevamente miré a mi alrededor, solo para no encontrar nada. Escuché con cuidado, haciendo lo que podía para bloquear el fuerte viento. Había un sonido tenue proveniente de esos bosques. Sentí que los pelos en la parte de atrás de mi cuello se erguían. Sonaba como si un hombre estuviera cantando en esos bosques. No podía distinguir ninguna palabra. Aceleré el paso ignorando el dolor que había sentido antes en mis pies. Las luces de mi casa estaban a la vista. Solo un poco más y finalmente estaría adentro, en el calor de mi propio hogar. La voz del hombre se acercaba. Comencé a correr tan rápido como podía a través de los cúmulos de nieve, mis botas golpeando la gruesa capa blanca y el hielo. Cuando finalmente llegué a la casa, todas las luces estaban encendidas. Eso debería haber sido mi primera pista. Mi esposa Mandy era muy estricta con el desperdicio de energía. Tampoco era del tipo que teme a la oscuridad. Pero estaba demasiado distraído con la idea de que alguien estaba cantando en esos bosques y me estaba siguiendo a casa. Intenté la puerta principal primero. Estaba cerrada. Golpeé mis puños contra la puerta y grité pidiéndole que me dejara entrar. Saqué mis llaves y traté de abrirla, pero algo estaba atascado en la cerradura. Corrí detrás de la casa hacia la puerta trasera. Para mi alivio, la puerta trasera estaba desbloqueada. Entré tambaleándome y caí al suelo. Mi cuerpo estaba congelado y frágil por el frío y el terror. Todo lo que podía escuchar desde el exterior era solo el viento. Mandy. Grité mientras me sentaba de rodillas e inhalaba el aire tibio y espeso en mis pulmones. ¿Ibas a dejarme congelar ahí afuera? Apoyé mi espalda contra la puerta por la que acababa de entrar. Cualquier enojo que sentí justificado había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos mientras mis ojos se desplazaban hacia el suelo de alfombra delante de mí. Hojas muertas enredadas y marcas que parecían suciedad estaban esparcidas por el suelo de la sala de estar. Parecía que había arrastrado algo de afuera hacia la casa. Me levanté del sucio alfombrado y dirigí mi enfoque hacia la parte trasera de la puerta principal. Mis dedos tocaron levemente las marcas de rasguños a lo largo de la veta de la madera. Gotas secas de sangre dejaban rastros tras cada marca. Algo estaba atascado en la madera. Lo saqué con cuidado y lo llevé más cerca de mi cara. Era una de sus uñas. La dejé caer al suelo mientras mi corazón se detenía y la realización se instalaba. Algo había sucedido aquí. Algo le había pasado a ella. Miré a mi alrededor en la sala de estar. Libros esparcidos por el suelo. Un sillón estaba volcado. ¿Cuánto de esto éramos nosotros? ¿Cuánto de esto fue por mi propia mano? Agité la cabeza y presioné mi frío rostro contra mis palmas sudorosas. Solo fueron 6 rondas.
Y eso fue después de que la dejé aquí sola. Tomé una respiración profunda y larga y permanecí allí en una habitación que ya no sentía como mía. Pronuncié las palabras que había repetido a lo largo de mi vida una y otra vez bajo mi aliento embriagado. No soy mi padre. Paseé de un lado a otro, buscando pistas. Llamé por ella otra vez, sin esperar que estuviera en la casa, pero aún así sentía que tenía que intentarlo. No hubo respuesta, solo el sonido del viento aullando y algo más. Un ruido de zumbido. Toc, toc. La sangre me corrió fría mientras escuchaba los 2 golpes en la puerta principal. Mandy. Sin respuesta. Miré por la ventana, pero no vi a nadie allí. Abrí lentamente la puerta, el viento frío sopló contra mi rostro. No había nadie allí. Miré hacia abajo a las huellas en la nieve, solo las mías. Luego lo vi. Justo allí a mis pies, perfectamente en su lugar, esperando por mí. Era mi teléfono. Mis manos temblaban mientras sostenía mi teléfono y cerraba la puerta principal. La pantalla tenue se iluminó cuando una llamada entró. El teléfono vibró en mis manos mientras me congelaba en confusión. Mi esposa me estaba llamando. Respondí la llamada y lentamente levanté el teléfono hasta mi oído derecho y traje lo que me quedaba en mi sequísimo garganta mientras respondía. Mandy, ¿dónde estás? Podía escuchar su respiración. Mandy, no es gracioso. ¿Dónde diablos estás? La suave voz de mi esposa se rompió a través del altavoz. Tú hiciste esto. Paseé de un lado a otro mientras sostenía mi teléfono pegado a mi oído. Las luces de la sala de estar parpadeaban. ¿Hice qué? ¿De qué demonios hablas? ¿Dónde carajos estás? Su voz gritó. Me dejaste. Me dejaste sola en esta horrible casa y ahora me tiene, Mandy. ¿Y sabes qué, Michael? También te quiere a ti. Susurró. ¿De qué hablas? Hice mi mejor esfuerzo para no enojarme. Para no dejar salir ninguno de los pensamientos que tenía en mi cabeza desde la primera bebida. Nunca jugó a estos juegos conmigo y nada de esto tenía sentido. ¿Era incluso un juego? Intenté hablar de nuevo, pero ninguna de las palabras escapó de mi boca seca. Sal afuera. La llamada terminó. Me aparté el teléfono del oído y miré hacia abajo. El símbolo de la batería parpadeó una vez y luego el teléfono se apagó. Fui a la ventana de la sala de estar, ignorando las pequeñas ramas y hojas muertas crujientes debajo de mis botas mientras corría la cortina lo suficiente para ver todo el camino de entrada. No había nadie allí. Ella no estaba junto a la puerta principal ni en ningún lugar que pudiera ver. Tomé mi iPad y luego lo lancé contra el Loveseat. El internet estaba apagado. Solo puedo suponer que la conexión se rompió por la tormenta que aún rugía afuera. Enchufé mi teléfono en el cargador y busqué pistas. Mis ojos se desplazaron hacia la manija de la puerta. Estaba cubierta de sangre seca. La huella de la mano no parecía de ella, era demasiado grande. Me acerqué y extendí mi mano. 5 eran 6 rondas de whisky. Eso no era suficiente, no para esto. No, además, no bebió antes de que peleáramos. Lo habría recordado. Esta huella manchada de sangre coincidía con el tamaño de mi mano. Rápidamente retiré mi mano y permanecí allí, reflexionando por un tiempo. La sonrisa de mi padre en la patrulla de policía pasó por mi mente oscura. Sacudí la cabeza como si le respondiera a alguien que no fuera yo mismo. No soy mi padre. Además, ella acaba de llamarme. Ella estaba viva. Eso era lo más importante. Una vez que la encuentre, podré entender lo que estaba diciendo. Averiguar qué era esa cosa de la que hablaba. Lo que sucedió aquí no fue por mi mano, incluso si tengo que seguir recordándolo. Llamé por mi esposa nuevamente, como si esperara que saliera de su escondite. Cuando ella me llamó, no sonaba como si estuviera afuera. Creo que habría escuchado el viento soplando en el micrófono. Sus gritos de la pelea de antes aún resonaban en mi cabeza. Ella estaba furiosa. Furiosa por donde su vida la había llevado. Me culpó. Me culpó por ser tan pobre, por ser una excusa patética de ser humano. Yo también la culpé. Quería lastimarla. Quería mostrarle que no se puede tratar a la gente de este modo, que de alguna manera en mi mente justa golpearla corregiría su comportamiento. Necesitaba ser corregida. Sin embargo, yo también. Aunque, ahí estaba yo preocupado por su bienestar. Como si fuera tan santo. Me dirigí hacia la ventana de la cocina, no podía ver nada. Luego revisé todos los armarios y otras habitaciones. No había nada que encontrar, ni siquiera en nuestro sótano sin terminar.
Frustrado, regresé hacia mi teléfono. 1% de batería. Maldije entre dientes mientras me limpiaba el sudor de la frente y volvía a la ventana de la sala de estar. Las luces de la sala de estar parpadeaban una vez más. Miré hacia abajo a su auto en la entrada. Estaba cubierta de nieve. Si ella estaba en problemas, imaginaría que habría intentado conducir el auto después de que la ignoré por tanto tiempo. Algo más llamó mi atención. Allí a la distancia, cerca de nuestro camino de entrada, se encontraba el poste de metal al que estaba conectada nuestra luz de anochecer a amanecer. Al lado había un árbol. La luz amarilla iluminaba las ramas largas y desnudas. Se veía viejo y frágil mientras se balanceaba de un lado a otro contra el fuerte viento. Las ramas del árbol se extendían hacia el cielo nocturno. Me quedé allí mirando el árbol por un tiempo. Por nada del mundo podía recordar si había un árbol junto a la luz de la entrada. Volví a la cocina una vez más. Vasos y platos rotos y cubiertos arrojados estaban esparcidos por la mesa y el suelo de la cocina. Eso éramos nosotros. Eso lo sé con certeza. Tomé uno de los fragmentos de un plato azul y lo sostuve frente a mí. ¿Cómo pudimos ser tan patéticos? Solíamos estar locamente enamorados. Atesoraba los días en que podía olerla y abrazarla. La resentía. Más que nada, me resentía a mí mismo. ¿En qué nos habíamos convertido? Tiré la pieza a la basura. ¿A dónde demonios se fue? No encontrarla solo debería causarme más pánico, pero honestamente, solo me enojaba más. Aún así, el pensamiento de que ella se estaba burlando de mí persistía en mi mente. Estaba desperdiciando mi tiempo. Podría haber estado bebiendo en el cálido bar. Otro sorbo de whisky en mis manos, pero en su lugar ahí estaba yo en mi propio infierno. Fue entonces cuando la escuché de nuevo. Esta vez no fue desde mi teléfono. Mandy gritó mi nombre desde algún lugar fuera de las paredes. Me apresuré a ponerme el abrigo. La linterna en mi mano mientras desbloqueaba la puerta principal y la abría de golpe sin pensarlo. El viento aullante sopló en mi rostro mientras avanzaba hacia el camino de entrada. Grité su nombre y esperé. Escuché su grito de nuevo, más adelante en el camino de entrada hacia el poste de luz. Avancé a través de la espesa nieve. Mi mano desnuda se apretó fuertemente alrededor de la linterna barata. Me detuve justo debajo del poste de luz del camino y miré a mi alrededor. Ella no estaba en ningún lado. Llamé por ella otra vez. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No respondió de nuevo. Solo el viento aullando presionaba mis tímpanos. ¿Dónde demonios estaba? Mi estómago se revolvía. En el fondo, sabía que desde el principio no era un juego enfermo. Miré hacia abajo al suelo debajo de mis pies. Me tomó unos segundos darme cuenta de lo que estaba viendo, y fue entonces cuando me congelé. Estaba de pie en un gran lugar intacto por la nieve, incluso aunque había estado cayendo durante varias horas. El suelo estaba desgarrado y embarrado, como si alguien hubiera usado un cultivador en este único lugar junto al poste de luz. Retrocedí unos pasos. Era imposible. El árbol había desaparecido. Ella gritó de nuevo, esta vez no dijo mi nombre. Era un grito de pura agonía. Apunté rápidamente en la dirección de donde provenía, en algún lugar profundo en el bosque. El sonido de ramas de árboles crujió y se rompían, enviando un escalofrío por mi columna vertebral. Algo grande se movía en esos bosques. Todo mi cuerpo se llenó de miedo. Me di la vuelta y corrí hacia la puerta principal. Un fuerte sonido de crujido surgió detrás de mí mientras corría adentro y cerraba la puerta de golpe. Caí al suelo con mi espalda apoyada contra la puerta. Entre el viento aullante y acercándose a mi puerta, pude escuchar a un hombre cantando. Ahora reconocía la voz que me atormentaba. En ese momento no podía distinguir las palabras entre la tormenta invernal aullante. Pero ahora, mientras pierdo una parte de mí poco a poco, puedo escucharla con claridad. Mi padre aún me atormenta. No porque sea un fantasma. No porque esté vivo. Me atormenta porque eso es lo que quiere. De alguna manera, lo que ha estado haciendo no es suficiente para su propia satisfacción. Agonía. Eso es lo que anhela. No miedo, no amor, no carne, solo agonía. Cada mañana de Navidad, mi padre, antes de convertirse en un alcohólico abusivo, ayudaba a mi madre a hacer el desayuno. Mientras nosotros, los niños, esperábamos en la mesa, él ponía algunas de sus canciones navideñas favoritas. Una en particular me viene a la mente. Bing Crosby, Do You Are What You Are?
La voz del hombre en el bosque es la misma voz de mi padre. Puedo escucharlo ahora con claridad. Aún canta las mismas 2 líneas de la canción, ¿escuchas lo que yo escucho? ¿Ves lo que yo veo? Una y otra vez. Estuve allí por un tiempo junto a la ventana de la sala. Un vaso de whisky en una mano y mi mano presionada contra la fría y empañada ventana de vidrio. El árbol había regresado. Regresado al mismo lugar junto al poste de luz. Es diferente, sin embargo. Raíces aparecían firmemente sobre la nieve. Sus ramas ya no se movían con el viento. Como si ya no necesitaran mezclarse. Tomé otro sorbo. ¿Qué tipo de nuevo infierno es este? Aún así, esperaba que tal vez solo me despertara en mi camioneta. Que todo esto fuera solo un sueño febril. Tiene que ser. ¿De qué otra manera podrías explicar por qué el árbol llevaba el rostro de mi esposa? No es su piel. Pero puedo ver su cara moldeada en la corteza. Como si un artista hubiera venido y cuidadosamente tallado su cara en ella. De forma abrupta, dejé caer el resto del licor en el suelo y me balanceé de un lado a otro. No es un árbol. Eso fue lo que dijo, no. No estaba llamando para disculparse. No estaba suplicando por mi respuesta por amor o enojo. Necesitaba que la salvara, y todo lo que hice fue beber hasta el fondo del vaso, igual que mi padre. Supongo que, de alguna manera, me había convertido en él, un hombre horrendo, horrible y lleno de ira. Hubo toques en la puerta del frente y de atrás. Golpes suaves como si alguien o algo quisiera entrar. No podía ver, pero solo podía asumir que había personas afuera de mi casa en ese helado frío, o que las raíces de esa cosa eran tan largas que habían llegado hasta el camino de entrada y hasta mis puertas. Estaban golpeando y rascando la madera. La electricidad parpadeó. Retrocedí y mi trasero semiborracho cayó al suelo. Pronto se iría la energía, como suele suceder durante estas intensas tormentas. Lo único nuevo era el monstruo afuera de mi puerta. Me levanté, mis ojos centrados nuevamente en el árbol. Un vacío se instaló en mi estómago, mientras tragaba mi propia saliva, debido al shock. Su rostro había desaparecido. Un nuevo apareció cuando no estaba mirando. Ahí estaba, una sonrisa que nunca había olvidado. Mi padre desde la tumba me miraba, sonriendo con una sonrisa siniestra a través de la corteza de ese árbol. Las luces parpadearon de nuevo. Me lo llevó. Debe haberla llevado. Tal vez estaba viva cuando la escuché gritar mientras me atraía afuera al frío. Ahora no había forma de salvar a mi esposa. Ni siquiera podía salvarme a mí mismo. El aroma de lavanda había cruzado por mis fosas nasales. La extrañaba. Por mucho que la odiara esa noche, la extrañaba. Se había ido por mi culpa. Miré de nuevo por la ventana y me sobresalté. Mi estómago sintió como si hubiera caído al suelo. Mi cuerpo se congeló. El árbol estaba a solo unos pies de la ventana. El rostro sin ojos de mi padre con esa sonrisa torcida. No lo vi moverse, ni siquiera lo escuché. Las luces parpadearon de nuevo. Las ramas del árbol se bajaron como miles de dedos excesivamente largos que descendían de los oscuros cielos solo para envolver sus extremidades alrededor de la parte delantera de mi sala. Lo que sea que fuera esta cosa, me tenía sin lugar a dónde ir. La tormenta estaba demasiado fuerte. El maldito teléfono no había cargado lo suficiente. El internet se había ido. Nadie venía a salvarme. Supongo que eso es apropiado, después de todo, nadie vino a salvarla. Saqué algo de mi bolsillo. Algo que había mantenido oculto de sus ojos curiosos hasta ese mismo momento. Una de las pocas cosas que mi esposa me había dado que no había dado por sentado. Un encendedor hecho de puro platino. No era mucho, pero lo atesoraba siempre que tenía un cigarro. El whisky que había vertido antes se había empapado en la alfombra frente a mis pies. No sé qué es esta cosa, pero si de alguna manera es un árbol, entonces me siento seguro de que también arderá como uno, si intenta atraparme aquí adentro. Guardé cuidadosamente mi diario de nuevo en mi bolsillo trasero. No estoy seguro de por qué decidí escribir todo esto, simplemente se quemará conmigo. Todo se quemará conmigo. La llama parpadeó frente a mí mientras bajaba un trozo de papel de mi diario hacia ella. Dejé caer la página en llamas al suelo y sonreí de vuelta a la cosa despreciable. Luego guardé el encendedor de nuevo en mi bolsillo del abrigo. El fuego se encendió y se deslizó por el suelo y por la pared blanca. No tenía nada por lo que vivir. La mujer a la que prometí cuidar en enfermedad y en salud se había ido, todo porque no me molesté en escucharla cuando más me necesitaba.
No podía vivir con eso, no podía vivir con lo que me había convertido. El cristal de la ventana de la sala se hizo añicos mientras varias ramas se abrieron camino hacia adentro. El frío viento pasó rozando mi cuerpo. Me moví más atrás, alejándome de las gigantescas llamas y volví a sentarme en el Loveseat y cerré los ojos. Podía escuchar las ramas rompiéndose y la cosa gritando sus horribles gritos inhumanos mientras intentaba agarrarme. Abrí los ojos y vi cómo las llamas lamían las ramas e iluminaban la oscuridad desde afuera. La cosa se retiraba y lanzaba más ramas hacia adelante de nuevo. Ese maldito árbol era un hijo de perra decidido. Toda la sala de estar y la puerta principal estaban envueltas en llamas. No conté cuántas botellas de licor había vertido por toda la casa antes. No importaba. Me había imaginado una buena provisión de licor desde que comenzaron las peleas. Sonreí y levanté el dedo medio mientras la cosa gritaba detrás de las llamas. Estuve allí en el sofá y me apoyé contra el suave cojín y miré hacia atrás. El humo negro del fuego había llenado la habitación. El sonido de la madera quemándose trajo un momento de felicidad a mis oídos. Entonces todo se volvió oscuro. Cuando volví en mí, el pánico y la confusión se habían apoderado de mí. Me tomó un tiempo concentrarme y dejar de toser. Mis pulmones estaban llenos de lo que sabía a humo y ceniza. No podía ver nada. Ni una sola pista de luz. Intenté moverme, pero por alguna razón ya no podía sentir mis piernas. Toqué y empujé a mi alrededor con mis manos. Todo lo que sentí fueron bordes ásperos y humedad. Fragmentos y piezas se aferraban a las palmas de mis manos, cosas que no podía ver. Este no era mi sala de estar. No recuerdo qué vino primero. Los sonidos o el mundo entero moviéndose mientras yo permanecía allí impotente en la oscuridad. Revisé mis bolsillos y un leve alivio me invadió. Tanto mi encendedor como mi diario seguían conmigo. Hice mi mejor esfuerzo para ignorar la realidad que me había llevado por un camino. Era claro entonces que nunca escaparía. Nuevamente, sentí el movimiento del mundo y los sonidos del árbol moviéndose por el bosque. Apunté el encendedor hacia mis pies y sentí un grito emerger de mi interior. Ya no tenía pies. Mis muslos estaban sumergidos, envueltos en raíces mojadas y corteza. Estaba dentro del árbol. Dentro de esta cosa terrible y me estaba absorbiendo. Mi padre comenzó a cantar de nuevo. Su voz mucho más fuerte y más clara esta vez desde algún lugar sobre mi cabeza en la oscuridad absoluta dentro de este árbol, este monstruo. Empujé y rasguñé todo lo que pude hasta que mis dedos sangraron. Mis ojos evitaban todas las otras marcas y clavos atrapados en la madera de lo que solo podía suponer que eran otras víctimas. Mi voz había desaparecido de mis constantes gritos pidiendo ayuda. Luego sentí algo nuevo caer sobre mi hombro izquierdo. Era largo y mojado. Lo agarré y lo acerqué a mi encendedor. Entonces me acordé del fracaso en el que me había convertido. Lo sostuve firmemente contra mis temblorosos labios. El olor a lavanda más fuerte que nunca. Lágrimas calientes rodaban lentamente por mi rostro mientras lloraba. No pensé dos veces sobre la sangre que corría por mi mano mientras sostenía un trozo del cuero cabelludo de mi esposa y las hebras de su hermoso cabello negro. Pensé que había una oportunidad. Pero ahora entiendo. Eso nunca iba a suceder. Me dejará morir, solo que no tan fácilmente. No hasta que tenga cada parte de mí, incluso mi mente. Quizás esto es lo que merecía. Incluso mientras escribo esto con la poca luz que me queda, no puedo negar la locura que provoca en los ojos de cualquier persona cuerda. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Me cuesta creerlo. Sin embargo, puedo escucharlo. Puedo escucharlo cantando sobre mi cabeza en la oscuridad absoluta de su interior. Puedo sentirlo. Puedo sentirlo digiriéndome lentamente pedazo a pedazo. No sé cuánto tiempo duraré. Hay dolor, pero al menos se siente cálido. No queda mucha luz en este precioso regalo mío. Así que estas sean mis últimas palabras. Si encuentras este diario, sabe que mi esposa y yo hemos desaparecido desde hace mucho. No es un árbol. ¿Alguien ha escuchado de la corte del bufón? En lo profundo de la noche, el bufón preside. Su máscara brilla intensamente gracias a la pálida luz. Junto a él bailan los espíritus de la envidia y el miedo. Reza para que nunca seas víctima del poder del bufón. Cuando era niño, mi madre siempre me recitaba este poema. Normalmente cuando la luna estaba llena e iluminaba el mundo con su suave y pálido resplandor.
Me abrazaba fuerte y me lo susurraba suavemente en la coronilla hasta que me quedaba dormido. No es una nana típica, pero cuando creces con algo, tu mente nunca reconoce lo extraño que es. Cuando llegué a la edad adulta, descubrí que la curiosidad por el origen del poema se convirtió en una adicción cruda. A lo largo de los años, he revisado cientos de libros de poesía que datan de décadas y siglos atrás. Por desgracia, aún no he podido encontrar nada remotamente parecido. Mamá nunca habló mucho de dónde venía, solo que lo conoce desde que era niña. Necesito ayuda, necesito la mayor cantidad de información posible sobre esto. Las palabras me persiguen, no puedo evitar que me lo reciten cuando duermo. Cada noche, el suave ritmo del poema retumba continuamente en mi cráneo. Lo que es aún peor es que juro que puedo oír el débil tintineo de las campanas. Es como si el bufón me conociera y ahora, no puedo dormir por culpa de 4 versos, 2 frases y una estrofa de un poema que ni siquiera puedo demostrar que existe. ¿He sido víctima del poder del bufón como implica el propio poema? No puede ser posible, ¿verdad? ¿Qué es el bufón? No puede ser real. Me lo repito constantemente, pero tengo miedo porque no falta mucho para la próxima luna llena. Así que escribo aquí para pedir ayuda a alguien. Por favor, ¿alguien más ha oído hablar del bufón? Las abejas no hibernan en invierno. La primavera en Nueva Inglaterra es más como una montaña rusa que una autopista que te lleva del frío del invierno a la condensación del verano. ¿Crees que estoy exagerando? Hoy podrías mirar por la ventana y ver que la nieve se ha retirado, dejando montones sucios y ennegrecidos cubiertos de basura, mientras que los peonías de tu madre empiezan a extender sus manos rojas desde el mantillo como zombies saliendo de una tumba. El problema es que ayer nevó y a finales de esta semana va a hacer temperaturas cercanas a los 0 grados Celsius, y la meteoróloga guapa con el vestido verde dice que es probable que caigan 7 centímetros de nieve. El constante sube y baja continuará durante semanas, hasta que Dios rompa su indecisión y nos traiga un mejor clima en abril. Si te encuentras cerca de mí, es probable que te topes con esas momias grises y deshidratadas que son colmenas de temporadas pasadas. Esos espectros con aspecto de muertos, probablemente estén aferrados precariamente a la parte inferior de una rama. Podrías verlo en el bosque a lo largo de un sendero, cuando miras el viejo roble de tu clase de álgebra avanzada, o tal vez esa cosa muerta esté posada sobre una carretera, mirando fijamente al tráfico que pasa con un ojo de obsidiana. ¿Cómo diablos sobrevivió esa cosa a toda esa nieve y al viento? Un montón de árboles se cayeron y regiones enteras se quedaron sin electricidad, podrías pensar. Pero lo más probable es que nunca le prestes atención, porque es solo una colmena muerta. Pero te equivocarías. En mis años de juventud, antes de que la inocencia se perdiera y el conocimiento y la madurez no deseados se apoderaran de mí, pensaba lo mismo. Ese año, había una cáscara de colmena que miraba con un ojo negro ciclópeo sobre una concurrida carretera cerca de Halifax, Massachusetts. Es una zona muy boscosa llena de humedales, pantanos y lagos, el cruce ideal para encontrarse con la fauna y ser devorado vivo por los mosquitos. Pero me encantaba, esos senderos boscosos y ver la naturaleza despertar de su letargo cada año hacían que las nubes de insectos y la lenta caída de polen de pino más adelante en el año valieran la pena la picazón y las alergias. Mientras crecía, veía madrigueras de animales abandonadas, animales atropellados al azar y colmenas en descomposición que se caían de los árboles hace temporadas. Aprendí a apreciar que la naturaleza no desperdicia nada, todo se recicla y se renueva, pero no todos compartían mi asombro. Los niños son niños, pero algunos de ellos cerca de mí eran unos verdaderos delincuentes. A algunos les gustaba tirar piedras a las colmenas muertas para verlas caer, sin siquiera considerar las consecuencias. Ese año, las piedras volaron hacia la colmena zombie con el ojo ciclópeo y aprendieron las consecuencias. Nunca olvidaré lo que pasó, por increíbles que fueran las circunstancias. ¿Alguna vez te has preguntado a dónde van las abejas en invierno? Ciertamente no vuelan hacia el sur en una gigantesca formación en V, que es una molestia para los aviones. La abeja reina se entierra bajo tierra mientras la colmena y sus obreras mueren. Ni siquiera cerca. Descubrí que esas colmenas no están desocupadas. Hora de un poco de divertida ciencia. Cuando se acerca el invierno, la colmena echa a la mayoría de los zánganos machos, ya que no son necesarios. Las abejas restantes forman una bola apretada aislada por cuerpos peludos en el centro de la colmena.
Las abejas evolucionaron la capacidad de desenganchar sus alas de sus músculos de vuelo y la usan. Las abejas en la bola pulsan esos músculos para mantenerse calientes y consumen la miel de la última temporada. En los días que son lo suficientemente cálidos, algunas salen a recolectar agua, pero por lo demás, permanecen en lo profundo de la colmena. No dormidas, no en letargo, sino pulsando, un corazón cálido latiendo escondido en una momia muerta. Esperando que cambien las estaciones y listas para defenderse. Recuerdo estar trotando por el costado de la carretera y cruzar las vías del tren de cercanías, con las orejas y la nariz rojas. Hacía tanto frío ese día, las nubes eran espesas y una lluvia fresca dejó charcos y barro a mi paso. Mi aliento salía en nubes blancas y tenues, mientras mi canción favorita de Meat Loaf, Paradise by the Dashboard Light, sonaba en mi lista de reproducción. Estaba alerta y consciente de mi entorno, mientras Meat Loaf intentaba cerrar el trato, y los coches se acercaban por detrás y se alejaban a toda velocidad por la esquina. Pronto, estaba a la vuelta de la esquina y vi a uno de esos traviesos delincuentes, tirando piedras a esa ominosa colmena. De hecho, logró golpear la cosa, y se sacudió violentamente. De alguna manera, la colmena muerta logró aferrarse. Ese chico era un pequeño punk. Yo era varios años mayor que él, pero he visto el terror que les causa a otros niños de su grado y menores. Un matón. Realmente quería odiarlo, pero tenía sus propios problemas. Su padre era policía estatal, Se vio envuelto en el escándalo de fraude de horas extras, y estaba cumpliendo una condena en prisión. Y su esposa era una completa borrachina, así que sentía simpatía por el chico. Eso estaba a punto de terminar. Estaba escuchando música a todo volumen mientras Meat Loaf estaba corriendo por las bases y a punto de robarse el home cuando llegué a la colmena, cuando un Nissan Primera rojo del 2001 pasó a toda velocidad. Escuché un freno ahogado que hizo que las llantas rastrillaran por el asfalto y poco después sentí un dolor agudo en la parte posterior de mi cuello y un segundo en mi brazo. Todavía moviéndome, giré la cabeza hacia la carretera y vi parte de una colmena destrozada en la carretera rodeada por una tormenta furiosa y revuelta de abejas. ¡Ay! Otra picadura y me di cuenta de que me estaban picando las abejas, en marzo. Bajé la cabeza y empecé a correr a toda velocidad. Me di cuenta de que algo andaba mal cuando escuché el chirrido de los neumáticos. El primera estaba dando bandazos por toda la carretera y acelerando. Rozó a un anciano en un Ford Bronco que bajaba por la carretera, pero no se detuvo. El borrón rojo saltó la curva y se estrelló contra la parte delantera de una casa de una sola planta. Estaba absolutamente horrorizado y el sonido del choque silenció el vecindario, incluso los pájaros y los insectos se quedaron mortalmente quietos. El silencio fue interrumpido por el sonido de una bocina de coche que no paraba de sonar mientras el humo negro salía de la boca oscura iluminada solo por las luces traseras rojas. El vecindario estalló en actividad, y algunos de los hombres mayores se aventuraron en esa boca para tratar de prestar ayuda, pero salieron corriendo de la casa golpeando el aire, gritando. «¡Abejas, abejas!», gritó un hombre. Mientras que el otro gritaba. «Soy alérgico a las abejas». Mientras era apuñalado repetidamente por aguijones. Era una locura absoluta cuando la policía, los bomberos y los paramédicos llegaron al lugar. Más tarde descubrimos que el conductor era un adolescente local y la policía encontró hierba y una pipa contra el piso. Lo mejor que pudieron decir los investigadores es que tenía el techo corredizo abierto porque estaba fumando y tuvo la mala suerte de que la mayor parte de una colmena aterrizara en el asiento del pasajero. Las abejas reaccionaron como si la colmena estuviera bajo ataque y entraron en un enjambre defensivo dentro del coche. Nunca tuvo ninguna posibilidad. El forense dice que murió de anafilaxia en lugar de las fracturas compuestas y la fractura de cráneo. Se asfixió mientras las abejas seguían picándole, atrapado dentro de su coche, el infierno a la luz del tablero. ¿Sabías que cuando una abeja te pica, envía feromonas a la colonia que pueden hacer que entren en frenesí? Por eso tenía más de 300 picaduras. Encontraron abejas en su boca cuando le hicieron la autopsia, algunas en su garganta y en lo profundo de su tráquea. Es un consuelo frío que nadie estuviera en casa cuando chocó contra esa casa. Tuve pesadillas al respecto durante semanas. Mi coche se llena de abejas hasta el punto de que ya no puedo ver. Y luego la nube enfadada desciende sobre mí. Grito y agito los brazos en pánico salvaje mientras me pican una y otra vez. Las abejas, las abejas.
Despertar en un sudor frío jadeando es la mayor forma de cielo después de experimentar ese infierno inconsciente. Así que esto sirva de advertencia. Las colmenas siempre deben considerarse peligrosas. Incluso cuando parecen un cadáver deshidratado, puede haber un corazón peludo y cálido latiendo en lo profundo. Esperando que la primavera resucite la colmena. Listo para defender la colmena de los ataques o de alguien en el lugar equivocado en el momento equivocado. Cuídate. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Este video me quedó muy largo pero fue porque se me alargó una creepypasta, creo que ustedes se darán cuenta, y bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. En la descripción estarán los créditos a cada uno de los creadores de las creepypastas mostradas. Les mando un abrazo psicológico desde la comunidad de la grasa, hasta la próxima.